¿cómo sabes que lo que sabes es verdad? ¿Cómo sabes que lo que sabes es verdad? Piensa por un momento conmigo en algunas cosas que sabes que son verdaderas. Una de las realidades más básicas que sabes que es verdad es que tú existes. El filósofo René Descartes dijo las siguientes palabras en su discurso del método para conducir bien la razón y buscar la verdad en la ciencia. Él dijo esas famosas palabras: pienso, por lo tanto existo. Pienso, por lo tanto existo. En otras palabras, el principio más básico en la filosofía y en la ciencia es que existo. ¿Y cómo lo sé? Porque pienso. Soy un ser racional. En base a eso, pensaba Descartes, puedo conocer todas las demás cosas. Si tengo muy claro que existo, puedo conocer todas las demás cosas. Ahora, ¿cuántos de vosotros habéis dudado alguna vez de vuestra existencia? No creo que es algo que pasamos mucho tiempo dudando, ¿verdad? Podríamos pensar en más cosas que sabemos que son verdaderas. Por ejemplo, todos sabemos que no solo existimos nosotros, sino que también existen otras personas. Miramos alrededor y vemos que hay otras personas. No estamos solos en el universo. Otra cosa que sabemos es que nuestra memoria funciona. No solemos ser muy escépticos acerca de nuestra memoria. Simplemente confiamos que lo que nuestra memoria nos dice, pues corresponde con la realidad, que podemos depender de lo que nuestra memoria nos está diciendo y así podemos ir edificando sobre el conocimiento que ya tenemos. No partimos desde cero todos los días, ¿verdad? Sabemos que hay ciertas ideas, actitudes y acciones que son malas y que hay ciertas ideas, actitudes y acciones que son buenas. Todas estas cosas y más sabemos que son verdaderas. Es más, la mayoría de nosotros no pasamos mucho tiempo pensando si estas cosas son verdaderas. Simplemente presuponemos, eso significa suponemos por anticipado, que son verdaderas. Pero la pregunta no es si sabemos estas cosas. La pregunta es cómo sabemos que estas cosas son verdaderas. ¿Cómo sabemos que estamos justificados en nuestra creencia en estas cosas? Por ejemplo, ¿cómo sabemos que realmente existimos? ¿Cómo sabemos que no somos simplemente un programa o un software? Se han escrito artículos acerca de esto. Hay personas que realmente piensan, hay científicos, hay filósofos en universidades que tienen la teoría de que es posible que nosotros seamos simplemente un programa, que no realmente existimos, ¿vale? Que somos simplemente como un videojuego que alguien está jugando, pero no existimos en realidad. Imagínate eso. Pero ¿cómo sabemos que realmente existimos? ¿Cómo podríamos desmentir eso? Porque si nosotros fuésemos un programa, no sabríamos que somos un programa, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que existen otras mentes aparte de las nuestras? Bueno, decía René Descartes, pienso, por lo tanto existo. Vale, pero yo puedo ser consciente de mi propia mente, pero ¿cómo puedo ser consciente yo de otras mentes? Porque yo no puedo salir de mi propia mente. Esto es un poquito filosófico, ¿verdad? Pero ¿cómo sé que existen otras mentes aparte de las nuestras? ¿Cómo sabemos que podemos confiar en la validez de nuestra memoria? ¿Cómo sabemos que no fuimos creados hace 15 minutos con rastros de memoria ya incorporados de ciertos sucesos que pensamos que hemos hecho, pero que no hicimos realmente? Estas son las tertulias que tienen, ¿no?, las facultades de filosofía. ¿Cómo sabemos cuáles ideas, actitudes y acciones son malas y cuáles son buenas? Una cosa es decir, bueno, yo creo que esto es bueno, yo creo que esto es malo, pero ¿cómo sabemos con absoluta certeza?
La única manera de saber si lo que sabemos es verdad es apelando a un estándar, a una regla, a una autoridad que emite un juicio o determina si lo que sabemos es verdad o corresponde con la realidad. Esa autoridad tiene que ser fiable y tiene que ser objetiva. En otras palabras, esa autoridad tiene que existir aparte de nuestra opinión o aparte de nuestros sentimientos. Tiene que ser una verdad objetiva, una autoridad objetiva que existe fuera de todo lo demás, que pueda ser un árbitro fiable sobre lo que es verdad y sobre lo que no es verdad. Todos ya sabemos eso porque lo hacemos desde nuestra niñez. ¿Qué hacemos todos nosotros cuando hay un debate con nuestros hermanos? Que todos hemos tenido debates con nuestros hermanos y quizá todavía tienes debates con tus hermanos, ¿verdad? Estás debatiendo acerca de algo. Esto es esto, no, esto no es esto. Y así están media hora. ¿Qué pasa? ¿A quién llaman? A los padres. Apelan a una autoridad para ser el árbitro. Y los niños, claro, ¿qué hacen los niños? Los niños piensan que nosotros sabemos todo. Nuestros hijos a cierta edad, luego llega a cierta edad donde ya dejan de pensar eso, ¿no? Pero cuando son muy pequeñitos, mi padre sabe todo, mi madre sabe todo. Si mi madre lo ha dicho, es verdad. Supongamos, por ejemplo, que un niño le dice a su hermana que la gravedad no existe. ¿A quién apela la niña para desmentir a su hermano? A sus padres. Sin embargo, los padres no son la autoridad final. Sí, para sus hijos, como sus padres, pero me refiero para determinar si algo es verdad o no. Los padres no tienen la autoridad para determinar si la gravedad existe o no. Entonces, ¿a quién apelan los padres para probar que la gravedad existe? Bueno, puede que se vayan al profesor de la ESO o al profesor de la universidad y le preguntan cuáles son las justificaciones para que nosotros podamos afirmar que la gravedad existe. Pero ni siquiera el profesor de la ESO o de la universidad es la autoridad final. ¿Cuál es la autoridad del profesor de la ESO? Bueno, o de la universidad. Bueno, puede decir que es el método científico. El método científico es la autoridad. ¿Y cuál es la base del método científico? La experiencia humana basada en los sentidos. Esto se llama el empirismo. En este ejemplo, la autoridad final sobre si la gravedad existe o no es la experiencia humana basada en los sentidos. Entonces, siempre se tiene que apelar a una autoridad y se busca la autoridad final, ¿verdad? Se tiene que buscar la autoridad final, absoluta. Entonces, ¿cómo sabemos que lo que sabemos es verdad? Como ya he dicho, tenemos que apelar a un estándar, a una regla, a una autoridad fiable, suprema. Supremo significa que no hay nada más alto. Final significa que no hay un recurso que vaya más allá que este. Y absoluto significa que es para todos. Absoluto es para todos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué estoy haciendo esta pregunta tan filosófica en esta mañana? La razón es porque hoy celebramos 504 años del inicio de la Reforma Protestante. Había dicho 400 anteriormente, es 504 años del inicio de la Reforma Protestante. Y esta pregunta acerca de la autoridad y cómo sabemos lo que es verdad, tiene mucho que ver con lo que sucedió entonces y se debatió entonces. Y esta pregunta sigue siendo relevante hoy. Durante la Reforma Protestante hubo un resurgimiento de ciertas verdades bíblicas que se habían ido perdiendo u oscureciendo de forma progresiva durante la Edad Media. Estas verdades no eran insignificantes o secundarias. Eran verdades de vida o muerte. Eran verdades que tenían que ver con el Evangelio de Cristo Jesús. Puede haber debates
secundarios, terciarios en la iglesia, pero lo que afecta al Evangelio no se puede debatir. Porque si pierdes el Evangelio no tienes nada, no hay salvación si pierdes el Evangelio. Estas verdades o afirmaciones que enseñaron hombres como Martín Lutero, Juan Calvino y Ulrico Zwinglio no eran originales. Eran verdades que había creído la Iglesia desde sus inicios, pero que se habían ido opacando con el pasar del tiempo. Estas verdades o afirmaciones eran 5 y las tenemos aquí en el púlpito. Sola Scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria. Estas 5 solas se podrían resumir de esta manera. Somos salvos solo por gracia, solo por medio de la fe, solo en Cristo Jesús, solo para la gloria de Dios. Todo esto lo sabemos y lo creemos solo en base a la autoridad de las Escrituras. Cuando los reformadores empezaron a enseñar las 5 solas, se enfrentaron directamente con muchas de las enseñanzas oficiales de la Iglesia establecida, la Iglesia Católica Romana. En el siglo XVI, la Iglesia Católica Romana estaba enseñando una cosa y los reformadores estaban enseñando otra cosa. La pregunta inevitable era esta: ¿quién está enseñando la verdad? ¿Cuál es la autoridad suprema, final y absoluta del creyente que determina la verdad acerca de estos asuntos? La Iglesia Católica respondió: la Biblia y la tradición. Los reformadores respondieron: sola Scriptura. Sola Scriptura. Entonces, ¿qué significa sola Scriptura? ¿Qué significa sola Scriptura? Sola Scriptura significa que la Escritura, y solo la Escritura, es la autoridad suprema, final y absoluta del creyente. En realidad, la Biblia es la autoridad suprema, final y absoluta de todos, pero el incrédulo no la acepta como tal. Pero como ya dijimos en nuestra confesión de fe, lo que está contenido, lo que está en las Escrituras, será la base sobre la cual se juzgará a todos los hombres. Entonces la Escritura es la autoridad suprema, final y absoluta de todos. Pero como creyentes lo afirmamos como tal. Y supuestamente durante la Reforma Protestante, estaban debatiendo 2 grupos que afirmaban ser cristianos, afirmaban ser creyentes, pero un grupo decía que la autoridad suprema, final y absoluta no era sola Escritura, no era solo la Escritura. Vemos esta convicción en acción en las famosas palabras de Martín Lutero en la Dieta de Worms en el año 1521. Delante del emperador Carlos V, español, y dijo lo siguiente: estaba siendo juzgado por sus escritos, por lo que había escrito, que iba en contra de la Iglesia Católica Romana. ¿Y qué respondió? Él dijo esto: ya que su serenísima majestad y sus altezas exigen de mí una respuesta sencilla, clara y precisa, voy a darla, y es esta: yo no puedo someter mi fe ni al Papa ni a los concilios, porque es tan claro como la luz del día que ellos han caído muchas veces en el error, así como en muchas contradicciones consigo mismos. Por lo cual, si no se me convence con testimonios bíblicos o con razones evidentes, y si no se me persuade con los mismos textos que yo he citado, y si no sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractar nada. Por no ser digno de un cristiano hablar contra su conciencia, heme aquí, no me es dable hacerlo de otro modo, que Dios me ayude. Amén.
Hoy vamos a hacernos dos preguntas acerca de la doctrina de sola Escritura. Y las dos preguntas son estas. Estos son los dos puntos de nuestro mensaje. ¿Por qué es la Escritura la autoridad suprema, final y absoluta del creyente? Y número dos, ¿por qué es importante para nosotros la doctrina de sola Escritura? Esos son los dos puntos que vamos a ver hoy. Número uno, ¿por qué es la Escritura la autoridad suprema, final y absoluta del creyente? En primer lugar, y esta respuesta puede sonar muy obvia, pero hay que pensar acerca de esto. Es por esto, porque es la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios. Ahora, 2 Timoteo 3, del 16 al 17, que ya lo vimos al comienzo, dice lo siguiente. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, entero, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, ¿qué significa que la Escritura es inspirada por Dios? Inspirada por Dios. No significa que los autores humanos se sintieron inspirados para escribir la Escritura y Dios produjo en ellos esa inspiración. Ese es el problema con las palabras, que muchas veces las palabras tienen diferentes. Si tú vas a un diccionario y ves las diferentes definiciones, una forma de entender inspirado es como que te sientes inspirado, ves un paisaje, ¿no? Te inspira un sentimiento, quizá un pintor ve un paisaje y se siente inspirado para hacer una pintura, ¿no? Pero eso no es lo que quiere decir esta palabra inspirado o inspirada aquí. Lo que significa es que la Escritura es la palabra de Dios. La Escritura misma es la palabra de Dios. Procede de Dios. Eso es lo que significa inspirado por Dios. Procede de Dios. Una traducción más exacta o más literal de 2 Timoteo 3:16 del griego sería esta. Toda la Escritura es dada por el aliento de Dios, o también toda la Escritura es exhalada por Dios. Procede de Dios. Eso es lo que significa. Procede de Dios. Si la Escritura es la palabra de Dios, eso significa que tiene la misma autoridad que tiene Dios. Tiene la misma autoridad que tiene Dios. Hay una correlación directa entre la palabra de Dios y Dios mismo. El teólogo Wayne Grudem define la autoridad de la Escritura de esta manera. Las palabras de la Biblia son palabras de Dios, de tal manera que no creer o desobedecer alguna palabra de las Escrituras es no creer o desobedecer a Dios. No debemos separar estas dos cosas. Sabemos que este libro no es Dios, ¿verdad? Sabemos que no es Dios, pero al ser las palabras de Dios, llevan en sí mismas la misma autoridad de Dios. Y debemos tratarlas con la misma reverencia y respeto que tratamos a Dios. La Biblia está llena de ejemplos de esto. Por ejemplo, en las profecías del Antiguo Testamento, ¿cuántas veces vemos esta frase? Antes de que un profeta, llámese Isaías, Jeremías, lo que tú quieras, antes de que un profeta emite una profecía, ¿qué es lo que dice? Así dice Jehová. Así dice Jehová. Esto es muy similar a si, por ejemplo, yo mando a uno de mis hijos a decirle a uno de sus hermanos que haga algo, ¿verdad? Mi hijo no tiene
la autoridad para decirle a su hermano, a su hermana, qué debe hacer. Pero como yo le he mandado, y cuando habla a mi hijo y le dice a su hermana, así ha dicho papá que debes hacer esto. Sus palabras en ese momento llevan la misma autoridad mía. ¿Por qué? Porque son mis palabras, ¿verdad? Esto es para ayudarnos a entender por qué los profetas decían así ha dicho Jehová. Tienes que obedecer estas palabras porque son de Dios, proceden de Dios. Otro ejemplo es este. Las palabras de Dios que se escribieron para testimonio perpetuo. Y tenemos varios ejemplos de esto. Por ejemplo, en Éxodo 24, del 1 al 4, tenemos que darnos cuenta que Dios no solo estaba dando su revelación por medio de profetas de forma verbal, sino que estos profetas en muchos casos estaban preservando esas palabras para testimonio perpetuo. Por eso nosotros podemos afirmar que la Escritura es la palabra de Dios. ¿Dónde lo vemos? Por ejemplo, en Éxodo capítulo 24, del 1 al 4. Dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Mira qué pasa ahora. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. ¿Por qué era importante esto? Porque el pueblo podía haber dicho, bueno, Dios lo dijo, pero Dios lo tiene que volver a decir para que lo hagamos otra vez, ¿verdad? No. O el pueblo podría olvidarse de lo que Dios ha dicho. No, esto se escribió por testimonio perpetuo, para que cada generación pudiese mirar esta escritura y saber, Dios ha dicho así. Así ha dicho Dios. Otro ejemplo, Josué 24, del 25 al 27. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y por último, 1 Corintios 14, 37, el Nuevo Testamento también es igual. Dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son, ¿qué? Mandamientos del Señor. En el Nuevo Testamento los apóstoles tenían esta función. Dios les daba a ellos revelación para el pueblo de Dios, y cuando ellos escribían o decían estas palabras, se tenían que recibir como palabra de Dios. ¿Dónde están estas palabras que acabamos de leer? ¿Dónde están estas palabras que se escribieron? Están preservadas aquí. El Antiguo y el Nuevo Testamento están preservadas aquí. Se escribieron para testimonio perpetuo, para que conozcamos. Así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová. Entonces, ¿por qué es la Escritura la autoridad suprema, final y absoluta del creyente? Porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios lleva en sí misma la autoridad de Dios. Y Dios tiene la autoridad suprema, final y absoluta sobre todas las cosas, porque Él es el creador, el autor, autoridad, autor de todas las cosas. Hay una correlación directa entre la palabra de Dios y Dios mismo. Pero no solo eso, sino también porque es inerrante. Es inerrante. ¿Qué sucedería, hermanos, si la Escritura tuviese errores o contradicciones? No sería fiable. Por lo tanto, no podría ser la autoridad suprema, final y absoluta del creyente.
Esta es la razón por la cual Martín Lutero rechazó la autoridad del Papa y de los concilios para determinar la verdad de lo que él estaba enseñando. Él dijo, yo no puedo someter mi fe ni al Papa ni a los concilios porque es tan claro como la luz del día que ellos han caído muchas veces en el error, así como en muchas contradicciones consigo mismos. Para Martín Lutero, solo una autoridad inerrante podía atar o sujetar su conciencia. ¿Y cuál era esa autoridad inerrante? Solo la Escritura. Por eso, hermanos, Dios ha dado autoridad a los padres, por ejemplo. Dios ha dado autoridad al pastor, tiene cierta autoridad, a los líderes de la iglesia. Dios ha dado autoridad al gobierno. Pero ojo, esta autoridad está siempre sujeta a la autoridad de Dios. Sola Escritura no afirma que la Escritura es la única autoridad que existe. Sola Escritura afirma que la Escritura es la autoridad suprema, final y absoluta. Es el árbitro final, como en el ejemplo que os di al inicio. Vas retrocediendo y tienes que llegar a un punto donde ya no puedes recurrir a una autoridad mayor. ¿A quién más recurres? Excepto su palabra. Por eso es tan importante como pastores. Como pastor, yo debo entender y debo reconocer que yo no soy la autoridad suprema, final y absoluta de ninguno de vosotros. Y solo debéis seguir mi ejemplo, seguir lo que enseño, si lo que enseño es según la palabra de Dios. Si no, deséchalo. Recházalo, expónlo como error. Y es lo mismo con los consejos que recibimos de otros. Sola Escritura. ¿Qué significa entonces la inerrancia de las Escrituras? Una vez más, Wayne Grudem dice que la Biblia en los manuscritos originales no afirma nada que sea contrario a la verdad. No afirma nada que sea contrario a la verdad. En otras palabras, la Escritura es completamente verdadera en lo que afirma. Como dice también nuestra confesión de fe, sin mezcla de error. Sin mezcla de error. Es verdad en todo lo que afirma. ¿Y cómo sabemos que la Escritura es inerrante, hermanos? Como ya hemos aprendido, hay una correlación directa entre la palabra de Dios y Dios mismo. Eso significa que la palabra de Dios es un reflejo del carácter de Dios. ¿Y cómo es Dios? Él es verdad. Por ejemplo, Tito 1:2 dice esto: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. O Hebreos 6, del 17 al 18. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Si Dios es verdad, sus palabras son verdaderas y sin error. Sin error. Porque son sus palabras. Y Dios no puede mentir. El Salmo 12, versículo 6 dice lo siguiente acerca de la palabra de Dios. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Proverbios 30, versículo 5 dice esto. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Algunas traducciones dicen, es pura, sin contaminación, ¿verdad? Y Juan 17 dice,
santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿por qué es la Escritura la autoridad suprema, final y absoluta del creyente? Porque es la palabra de Dios. Y como tal, tiene la autoridad de Dios y tiene el mismo carácter de Dios. Obviamente no tengo tiempo para entrar en el resto de los atributos de la Escritura, pero debo decir rápidamente que la Escritura también es clara. En otras palabras, es posible entender lo que Dios quiere comunicarnos por medio de su palabra, y la Escritura también es suficiente. No necesitamos otra fuente para conocer a Dios, para crecer espiritualmente, para toda buena obra, como dice 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Entonces, ¿por qué es la Escritura la autoridad suprema, final y absoluta? Ya vimos el primer punto, porque es la palabra de Dios. Y el punto número 2 es este: ¿por qué es importante para nosotros la doctrina de sola Escritura? ¿Por qué es importante para nosotros hoy esta doctrina? ¿Por qué vale la pena repasar esto hoy, hablar de ello hoy? Puede que estés pensando, yo no vivo en el siglo XVI. ¿Por qué es importante para mí sola Escritura? O puede que estés pensando, yo no soy un creyente. ¿Qué tiene que ver conmigo la doctrina de sola Escritura? Para terminar el mensaje, quisiera daros 3 razones muy importantes por las cuales debería importarnos esta doctrina. Sea cual sea tu situación o tu trasfondo religioso, seas creyente o no, te debería importar esta doctrina por estos motivos. Primero, porque solo por medio de la Escritura que conocemos a Dios de forma especial. ¿Vale? Hay un conocimiento general que todo ser humano tiene acerca de Dios. Salmo 19, versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos 1, 18 al 20 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hay un conocimiento general que todos tienen acerca de Dios, y este conocimiento general hace que nadie tenga excusa en el día del juicio. Sabemos que hay un Dios, sabemos que Él es juez, sabemos que nosotros hemos quebrantado su ley, sabemos todo eso por medio de la creación. La creación da testimonio de Dios, pero hay un conocimiento especial e íntimo de Dios que solo viene por medio de su palabra. Esto lo vemos, por ejemplo, en los primeros capítulos de la Biblia. Dios creó a Adán y Eva y les puso en el jardín, pero Dios, ¿qué hizo? Habló y les reveló su ley. Les dijo qué debían hacer. Les dijo qué no debían hacer. Si Dios no hubiese hablado, no hubiesen tenido ese conocimiento especial de Dios. Dios les reveló cuál era el propósito por el cual les había creado. Esto lo vemos también en la vida de los patriarcas. Noé, Abraham, etc. Dios habla, se da a conocer, se revela. Esto lo vemos en la vida del pueblo de Israel. Esta revelación especial llegó a su clímax en la persona de Cristo Jesús, quien es la palabra de Dios encarnada. La revelación absoluta de Dios es Cristo. Es Cristo. Él es la palabra de Dios encarnada, como persona. Hebreos 1, del 1 al 2 dice esto:
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En la Escritura tenemos preservada para nosotros toda la revelación especial de Dios. En la Escritura vemos los atributos de Dios y las obras de Dios con total claridad. En la Escritura conocemos el plan de redención de Dios centrado en Cristo. Qué privilegio tenemos nosotros, y en especial nosotros que vivimos después de la venida de Cristo, de abrir las Escrituras y darnos cuenta que nos narran una gran historia de redención centrada en Cristo, una gran historia de salvación, de cómo el Dios del universo tiene el plan de redimir para sí mismo un pueblo de toda tribu, lengua y nación para vivir con Él para siempre en un cielo nuevo y una tierra nueva. Pedro nos hace recordar de esto en 1 de Pedro 1, del 10 al 12, cuando dice lo siguiente: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano. Hermanos, el Antiguo Testamento anuncia de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Está todo ahí, pero que no se entendía con tal claridad porque no había venido Cristo todavía, pero estaba ahí. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas libremente, ¿verdad? Anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¡Qué privilegio tenemos de conocer el plan de redención de Dios centrado en Cristo! En la Escritura aprendemos cómo podemos relacionarnos con Dios, cómo podemos tener una relación correcta con Dios. La ley expone nuestra culpa y nuestra inhabilidad de llegar a lo que Dios demanda de nosotros, pero también nos revela la obra perfecta de Cristo en su vida en obediencia, en su sacrificio en sustitución y en su resurrección en victoria, y cómo todo eso hace posible, si creemos por fe en lo que Cristo ha hecho, que nosotros podamos tener una relación correcta con Dios. Pero no solo es importante para nosotros la doctrina de sola Escritura, porque es solo por medio de la Escritura que conocemos a Dios de forma especial, sino también porque es solo por medio de la Escritura que realmente nos conocemos a nosotros mismos. Es solo por medio de la Escritura que nos conocemos a nosotros mismos. Es increíble cuánto dinero gastamos o gastan personas en... y no estoy diciendo que sea completamente erróneo todo tipo de psicología o ese tipo de cosas, pero estoy diciendo que muchas personas están escuchando de otras personas un concepto erróneo de ellos mismos. ¿Vale? Conceptos e ideas que no corresponden con lo que somos en realidad. Pero es por medio de la Escritura que nos llegamos a conocer a nosotros mismos, como somos en realidad. El Salmo 19, versículo 7 dice esto: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Tu siervo, el versículo 11, es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Santiago 1, del 23 al 25, nos hace recordar que la Escritura es un espejo
Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Esto da a entender que la Escritura es como un espejo que te muestra quién eres. El oidor olvidadizo es el que le da igual, o lo escucha y luego no le presta atención. Pero la Escritura nos muestra realmente quiénes somos. Juan Calvino dijo lo siguiente: el conocimiento de nosotros mismos consiste primeramente en que, considerando lo que se nos dio en la creación y cuán liberal se ha mostrado Dios al seguir demostrándonos su buena voluntad, sepamos cuán grande sería la excelencia de nuestra naturaleza si aún permaneciera en su integridad y perfección. Y a la vez pensemos que no hay nada en nosotros que nos pertenezca como propio, sino que todo lo que Dios nos ha concedido lo tenemos en préstamo, a fin de que siempre dependamos de Él. Y en segundo lugar, acordamos de nuestro miserable estado y condición después del pecado de Adán, sentimiento que echa por tierra toda gloria y presunción y verdaderamente nos humilla y avergüenza. Tenemos que vernos a nosotros mismos como somos en realidad para que podamos entender nuestra necesidad de Cristo. Y la Escritura es un espejo que nos muestra quiénes somos. Yo soy culpable ante Dios, he quebrantado su ley, he pisoteado su santidad. Mis obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios. Yo necesito ser redimido, yo necesito ser rescatado, yo necesito ser reconciliado con Dios. Gracias a Dios por su palabra, que nos enseña nuestra necesidad de Él. Y por último, porque aparte de la Escritura, no podemos saber nada con certeza. Y aquí volvemos a lo que vimos al inicio. Esto es muy importante, hermanos. Esto es algo que se aplica a todos universalmente. Bueno, todo lo que hemos visto en realidad se aplica a todos universalmente. ¿Sabías que sin la revelación de Dios no puedes saber nada con certeza? ¿Cómo sabemos que lo que sabemos es verdad? Esa pregunta que nos hicimos al inicio. Tenemos que apelar a un estándar, a una regla, a una autoridad fiable, suprema, final y absoluta. Pues hermanos, en el mundo las personas consideran que la autoridad final y absoluta es el razonamiento humano. Son nuestros sentidos. Son las leyes de la lógica. Pero hermanos, ni siquiera esas tres cosas pueden darnos el fundamento que necesitamos para tener seguridad y confianza de que lo que sabemos es verdad. Porque la Escritura constituye la precondición necesaria para toda experiencia inteligible. Eso incluye el razonamiento humano, nuestros sentidos y las leyes de la lógica. ¿Cómo sabemos que realmente existimos? Nosotros podemos apelar a nuestro razonamiento, pero ¿cómo sabemos que lo que nuestra mente nos comunica acerca del mundo que nos rodea corresponde con la realidad? No hay forma alguna de probarlo. Y por eso están los filósofos en las facultades de filosofía debatiendo este tipo de temas. No pueden ni siquiera probar que existen sin la revelación de Dios. Pero para el creyente, nosotros sabemos por revelación de Dios que somos creación de Dios. Y por lo tanto sabemos que existimos. Esto no es razonamiento circular. Esto es la única manera que podemos saber cualquier cosa con certeza, es por la revelación de Dios. ¿Cómo sabemos que existen otras mentes aparte de las nuestras? Porque sabemos que Dios no solo creó a Adán, sino creó también a Eva. A imagen de Dios los creó.
¿Cómo sabemos que podemos confiar en la validez de nuestra memoria? Porque sabemos que Dios nos creó con la capacidad de recordar y que lo que recordamos corresponde con la realidad. Y nos dio la capacidad para recordar, para que pudiésemos, en base a lo que sabemos, porque el método científico se basa en la inducción y tienes que ya tener cierto conocimiento, ¿verdad? Y el conocimiento se edifica sobre otro conocimiento y otro conocimiento y otro conocimiento, pero si no podemos confiar en la validez de nuestra memoria, entonces no podemos ni siquiera confiar en el método científico y no podemos saber que nada lo que nos enseñan es verdad. Pero si somos creados a la imagen de Dios, con la capacidad de conocer el mundo que Él ha creado para nosotros, podemos aprender y descubrir realmente, sabiendo que lo que estamos aprendiendo corresponde con la realidad. ¿Saben lo que están haciendo los científicos? Los científicos en realidad lo único que están haciendo es descubriendo y aprendiendo lo que Dios ya sabía, lo que Dios ya ha revelado, pero descubriéndolo, usando lo que Dios les ha dado. ¿Cómo sabemos cuáles ideas, actitudes y acciones son malas y cuáles son buenas? Porque tenemos un estándar objetivo y absoluto en la palabra de Dios. No tenemos que adivinar, no tenemos que dejarnos llevar por las tendencias populares o lo que el mundo piensa está bien hoy, que mañana pensaban que estaba mal y que 100 años más adelante será al revés. No, tenemos un estándar objetivo absoluto en la palabra de Dios, porque hay una correlación directa entre la palabra de Dios y Dios mismo, y la ley de Dios es un reflejo del carácter de Dios. Todo lo que es bueno solo a la luz de Dios, y todo lo que es malo solo en contraste a Dios. Entonces, hermanos, sola Escritura es una doctrina mucho más relevante de lo que tú pensarías. Porque sin la palabra de Dios no puedes saber nada con certeza. Pero si la palabra de Dios es nuestro estándar, y sabemos que lo es nuestra regla y autoridad fiable, suprema, final y absoluta, podemos vivir nuestras vidas confiados de que no solo existimos, sino que hemos sido creados a la imagen de Dios. Y hay valor. El ser humano tiene valor porque Dios le creó a su imagen. Y podemos conocer a este Dios quien nos creó. Y podemos saber cómo podemos tener una relación correcta con Él. Solo por medio de Cristo. Así que mi invitación para ti en esta mañana, si no eres creyente, es que escudriñes las Escrituras, porque en ellas vas a conocer al Dios que te creó. En ellas te vas a conocer a ti mismo o a ti misma y vas a descubrir a Cristo, quien es el único y suficiente Salvador. Así que en este día de la Reforma damos gracias a Dios por la recuperación de una doctrina que ya creía la Iglesia en el primer siglo. Y esa doctrina es sola Escritura. Sola Escritura. Todas las demás solas, en realidad, las conocemos por medio de las Escrituras. ¿Y cuáles son esas? Que somos salvos solo por gracia, solo por medio de la fe, solo en Cristo Jesús. Y todo esto solo para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por permitirnos celebrar este día, recordando, Señor, lo que tú hiciste hace 504 años. Pero te pedimos que podamos seguir proclamando sola Escritura. Pero no solo con nuestros labios, sino con nuestras vidas, abriendo tu palabra todos los días, para en ellas escudriñar y conocerte mejor y conocernos a nosotros mismos mejor. Y gloriarnos en ese glorioso evangelio que nos ha salvado. Haz tu obra en los corazones de cada uno por medio de este mensaje.
porque todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.